Buenas, os doy la bienvenida al canal de 3 turnos. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os hablaré esta vez del juego de mesa llamado Necronomicon. Así que, comencemos. Necronomicon es un juego de cartas basado en el universo Lovecraft, donde nuestro objetivo será completar, antes que los demás jugadores, nuestro grimorio, con los 8 libros del Necronomicon. Todo eso deberemos hacerlo teniendo en cuenta que podemos perder la cordura por el camino y, en consecuencia, libros. Pues para mostraros un poquito antes, la preparación sería darle un grimorio a cada jugador y un contador de cordura con su ficha de cordura que se pondrá en el valor más alto, en este caso el 8. Las fichas de libros se dejan aparte y comentaros que cada una tiene un color y un símbolo, ya que esto nos va a simbolizar todos los palos que existen en la baraja. Y para que entendáis mejor las cosas, en la baraja encontramos cartas que son prácticamente iguales en diseño, pero lo único que cambia es que cada una tiene un palo, que es este simbolito de aquí o el color, una habilidad que hace y un dibujo distinto. Si os fijáis, las cartas simbolizan como páginas de un libro, porque lo que vamos a tener que hacer en el juego será completar libros. Aparte hay dos tipos más de cartas, que unas son estas de aquí, que ya explicaré qué es lo que hace, y otras estas de aquí, que es el símbolo de Cthulhu, que básicamente es una carta comodín, pero ahora os explicaré todo. Pues bien, una vez dicho esto, os voy a explicar cómo funciona un turno de este juego. El juego consiste en varias rondas que concluirán cuando un jugador complete su grimorio con los 8 libros. Cada ronda se compone de diversos turnos de cada jugador y cada una tendrá un objetivo a seguir. En la primera ronda, nuestro objetivo será completar un libro. Pues bien, para completar un libro necesitaremos tener en nuestra mano 5 cartas del mismo palo. Una vez que tengamos 5 cartas o más, combinando comodines si podemos, podríamos completar un libro. Por ejemplo, si mi mano contase con todas estas cartas, yo podría bajarlas todas enfrente de donde yo estoy jugando y así completar un libro. Ya habría completado el objetivo de esta ronda. Una vez que se cumple el objetivo de esta ronda, lo que se debe hacer es cerrar la ronda para así ganarla. Es decir, no gana el primero que haga un libro, sino gana el primero que cierre la ronda. Para cerrar la ronda, en este caso, habrá que quedarse sin cartas. Por lo tanto, si lo vais entendiendo más o menos, el juego irá de buscar cartas en el mazo hasta que obtengamos las cartas que necesitemos para completar libros, y una vez hecho eso, nuestro objetivo será quedarnos sin cartas. Sabiendo todo esto, ¿cómo funciona el turno? Lo primero sería la preparación de una ronda que constaría en repartir 5 cartas a cada jugador. En este caso, como no he barajado mucho, pues me han salido 3 cartas iguales, por lo que ya tengo medio camino hecho. Una vez que cada jugador cuenta con sus 5 cartas, comienza el turno. Eso sí, se pone una carta aparte en el mazo de descartes. Una vez repartido 5 cartas a cada jugador, poniendo una carta más en el mazo de descartes, ya puede comenzar a jugar pues el jugador que sea. ¿Cómo funciona el turno? Pues lo primero que debemos hacer siempre es robar una carta, y podemos elegir entre robar la primera del mazo de descartes o la primera del mazo normal. Si yo elijo, por ejemplo, robar del mazo normal, ahora lo siguiente que deberé hacer obligatoriamente es jugar una carta. Puedo jugar la carta que yo quiera de mi mano, incluso la que acabo de robar, excepto si la que he robado era la primera del mazo de descartes. En ese caso no podría jugar esa carta. Ahora mismo yo elegiría, por ejemplo, jugar esta carta. Al jugarla la pondría en el mazo de descartes y realizaría la habilidad que tienen las cartas en la esquina. Es decir, cada carta cuenta con una habilidad distinta. Como veis, esto tiene círculos, esto es otra habilidad y esto es otra. Esta que acabo de jugar me permite robar 3 cartas, así que robaría 3 cartas y ahí terminaría mi turno. Teniendo en cuenta
que si en algún momento, da igual el momento que sea, si pertenece a mi turno, antes de robar, después de robar, antes de jugar, después de jugar, en el momento que sea, yo tengo 5 cartas en la mano, yo puedo completar el libro. En este caso, como el objetivo de la ronda es completar un libro, pues si yo tengo 5 cartas iguales, completo el libro. Imaginaos que yo tengo que estas 5 cartas son iguales. Pues las pondría delante mía como he dicho antes. Ahora mi objetivo será quedarme sin cartas. Pues bien, una vez que hemos completado un libro, podemos hacer acciones secundarias. ¿A qué me refiero con eso? A que esas acciones no cuentan como acciones principales. Así que podemos hacerlo las veces que queramos y todas juntas en el mismo turno. Por ejemplo, yo ahora podría descartarme una carta en libros que estén completos, ya sean míos o de otros jugadores. Para descartarme cartas en libros, tienen que ser del mismo tipo que el libro que yo he completado. Así que si yo tengo esta carta en la mano y es mi turno, puedo dejarla encima de este libro y así me quitaría una carta más de la mano. Por último, para cerrar una ronda, lo que debemos hacer es quedarnos con una sola carta en la mano. En cualquier momento de nuestro turno, si solo nos queda una carta en la mano, la pondremos encima del mazo de descartes boca abajo, simbolizando que la ronda ha terminado. El jugador que antes consiga quedarse sin cartas será el que cierre la ronda y por tanto gane dicha ronda. Lo que deberemos hacer a continuación todos los jugadores será colocarnos en nuestro grimorio los libros que hemos completado, ya que aunque alguien haya cerrado una ronda, a los demás jugadores les puede haber dado tiempo completar el objetivo de la ronda, en este caso completar un libro. A mí me ha dado tiempo completar este, pero a otro jugador le podría haber dado tiempo a completar un libro de este tipo, pero como no ha cerrado la ronda, le han sobrado cartas en la mano. Entonces yo, por ejemplo, me pondría este libro que he completado en mi grimorio. En cambio, imaginaos que esta es la cordura del jugador que no ha podido cerrar la ronda. Pues todas las cartas que le han quedado en la mano influyen en la pérdida de cordura de esa ronda. Me explico. ¿Cómo pierde un jugador cordura? Pues imaginaos que ha terminado la ronda y me han quedado 5 cartas en la mano. Pues la pérdida de cordura es bastante simple. Una carta cuenta como 1 de cordura. Ahora, si ya he perdido 1 de cordura, para perder otro me deben haber quedado 2 cartas en vez de una, es decir, una más. Pues como tengo 3 cartas que me han quedado, otro de cordura menos. Y ahora me sobran 2 cartas, pero para perder otra cordura debería haberme quedado 3 cartas. Si me ha quedado una tercera carta en la mano, pues pierdo otro de cordura. Si no, no pierdo más cordura. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada que perderemos cordura, no sé cómo explicarlo muy bien, pero si tenemos una carta, 1 menos. Luego si tenemos 2, otra más. 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, es decir, siempre sumando 1. Una vez que todo el mundo haya colocado el libro que ha completado en el grimorio y se haya bajado la cordura que sea, se comienza una nueva ronda. Y ahora bien, ¿de qué sirve perder cordura o no perder cordura? Pues si nosotros llegamos en algún momento a 1 de cordura, el jugador que ha cerrado la ronda nos puede quitar un libro de nuestro grimorio. Y no solo eso, si ese jugador no cuenta con ese libro en su propio grimorio, lo cogería y se lo pondría a él mismo. De tal manera que es muy importante que cuando veamos que alguien vaya a cerrar una ronda, no tener muchas cartas en la mano, ya que perderemos cordura y le daremos los libros a él. Las siguientes rondas cambiarán el objetivo. Es decir, en la ronda 2, nuestro objetivo será completar 2 libros, y los libros se han de completar a la vez. Es decir, que no puedo completar un libro en un momento y luego esperar a ver si consigo otro para completarlo. No, los libros se tienen que completar a la vez. Y esto está hecho pues para que sea más peligroso quedarte con muchas más cartas en la mano cuando alguien cierre una ronda. El objetivo de la ronda 2 y 3 será completar 2 libros y el objetivo de la tercera ronda y en adelante será completar 3 libros a la vez. Se tomarían todas las cartas que se han jugado en la anterior ronda y se barajarían con el resto del mazo todas juntas. Eso sí, el mazo cuenta con más de 100 cartas, por lo que barajarlas es un poco complicado. Pero bueno, está muy guay porque
cada palo tiene muchas cartas y lo complicado aquí es que no coincidas en buscar las mismas cartas que otro jugador, porque te las va a quitar y no las va a soltar porque las quiere para él. Ahora bien, lo último que os voy a contar es cuáles son las habilidades de las cartas, que obviamente no las he dicho. Hay 4 tipos distintos de habilidades de las cartas, así que es muy sencillo memorizarse qué habilidades hay en 2 segundos, vaya. La primera que os voy a decir es esta de aquí, que serían estas 2 flechitas. Este simbolito de aquí lo que nos quiere decir es que si jugamos esta carta, repetiríamos el turno, es decir, volveríamos a robar y volveríamos a tener que jugar otra carta. Y sí, si os lo preguntáis, podemos encadenar varias cartas de repetir turno. Es decir, yo jugaría esa, robaría y me toca esta. Tiene la misma habilidad, la puedo jugar, así que la vuelvo a jugar y vuelvo a robar y vuelvo a tomar otra carta. Lo dicho, si en cualquier momento tenemos un libro que podemos completar y es coincidente con el objetivo de la ronda, lo podemos hacer, ya que es una acción totalmente secundaria. El siguiente símbolo es este de aquí, que es invocar, que es como un círculo con una flechita. Esto de aquí lo que nos quiere decir es que si jugamos esta carta, podremos tomar el mazo de descartes y robar una carta que queramos del mazo de descartes, la que nosotros elijamos. El mazo de descartes está visible para todos los jugadores en cualquier momento, así que te puedes pensar si te viene bien jugar esa carta o no, porque a lo mejor no está la carta que tú quieres en el mazo de descartes. El siguiente símbolo que tenemos es este de aquí, que no enfoca muy bien, pero básicamente lo que nos dice es que si jugamos esta carta, podemos tomar nuestra mano y descartarnos todas las cartas de un mismo tipo que queramos. Es decir, yo ahora mismo podría tomar todas estas cartas que son del palo amarillo y descartarlas. ¿Esto para qué sirve? Pues es muy útil esta carta para cuando ya has completado los libros y te quieres quedar sin cartas, para así cerrar la ronda y ganarla. Y ya por último, el símbolo más simple son los círculos que te indican la cantidad de cartas que robas. Es decir, si yo juego esta carta que solo tiene un círculo, solo robaría una carta. Si juego esta, 2 cartas. Y si juego esta, 3. Ya no hay cartas que tengan más círculos. Así que la que más te permite robar será esta de aquí. Otra carta que ya os dije al principio es esta de aquí, que simplemente es un comodín. Cuenta como una carta de cualquier palo. Pero eso sí, esta carta no se puede jugar de ninguna manera, ya que solo nos sirve para completar libros. Eso sí, se puede descartar como si fuese del palo que tú quieras. Y por último tenemos esta carta de aquí, que es una carta de un solo uso en toda la partida. Es decir, si alguien la utiliza, se eliminará de la partida. Ahora, ¿qué hace esta carta? Pues básicamente hace lo mismo que la carta de descartar cartas, es decir, yo la jugaría y podría descartarme todas las cartas que quisiera de un mismo palo, pero también lo pueden hacer los demás jugadores, es decir, todos pueden descartarse en ese momento. Lo único que cambia del jugador que la juega es que una vez usada y retirada del juego, el jugador que haya jugado esta carta tendrá un turno extra, como si hubiese jugado una carta de repetir turno. Es decir, robaría y volvería a tener que jugar una nueva carta. Una cosa que me he equivocado antes y puede ser muy importante es que las fases de una ronda son las siguientes: completar el objetivo de la ronda, es decir, los libros que haya que completar, ganar la ronda, quedarse sin cartas, luego contar puntos de cordura. Antes que poner los libros es contar los puntos de cordura, y por último marcar los libros conseguidos en el grimorio. Es importante seguir este orden, ya que si tú consigues un libro, o sea, si haces esta fase antes que esta y consigues un libro, el que ha cerrado la ronda te lo puede quitar. Entonces, siguiendo este orden, da igual que hayas conseguido un libro o no, si no tienes, el que ha cerrado la ronda no te puede quitar un libro si has perdido la cordura. Y como último dato, que creo que no lo he dicho, si perdemos toda la cordura y nos quitan un libro o lo que sea, pues básicamente lo que hacemos al inicio de la siguiente ronda es poner el marcador en el número 8. Es decir, comenzamos de nuevo con toda la cordura. Pues eso ha sido todo el juego, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like y suscribiros para no perderos ningún vídeo más. El soundtrack que habéis estado escuchando os lo dejo abajo en la descripción.
Adiós.